En esta oportunidad se nos hace importante poder conversar acerca de la automedicación. Muchas veces normalizamos el que nos duele la cabeza, paracetamol, nos duele la garganta y quizás estamos con amigdalitis y tomamos algún remedio más fuerte, etcétera. ¿Es positivo o más bien negativo? Lo que justamente vamos a conversar a continuación junto a Roberto Sangüesa, quien es químico farmacéutico del Hospital Las Higueras y también, formó parte de nuestra casa de estudios, ya que obviamente estudió desde acá. ¿Cómo estás? Qué gusto, Roberto, que hoy puedas sumarte a esta conversación del día lunes. Hola, Constanza. Buenos días. Efectivamente, en realidad, la automedicación es un tema complejo y que en realidad constantemente estamos visualizando en nuestra población y que en realidad constantemente siempre tenemos dudas o consultas. En realidad, hace referencia de que la automedicación es una herramienta que no se debe usar constantemente, que debe ser puntual, que no debemos sobreexceder el uso de la medicación, porque en realidad todo medicamento siempre tiene un inconveniente, un problema. La diferencia entre el uso racional y el uso irracional de los distintos medicamentos. ¿Cuál es quizás la diferencia entre saber usarlos de manera racional a ya hacerlo de manera irracional? Es que entender, Constanza, el concepto de uso racional va más allá de la racionalidad que uno tiene al usar el medicamento. Tiene más que nada parte del principio esencial, que es curar la enfermedad, parte del principio esencial de buscar el medicamento correcto, parte también de la intención de disponer de la terapia más adecuada para curar la enfermedad. Eso es uso racional y va más allá, es como también nosotros almacenamos nuestros medicamentos en nuestro domicilio. En realidad no es solo pensar, no, yo voy a usar paracetamol racionalmente. No, en realidad uno busca que el concepto de racional, la OMS lo establece, que es una cadena de elementos que conllevan a este concepto. Entonces uno siempre tiende a pensar que la medicación que es compleja, es delicada. Sí, efectivamente, medicarse, tomar medicamentos todos los días que no son indicados por algún profesional destinado para ello es complejo porque pueden suceder situaciones que a veces no son las más adecuadas o mejores. ¿Cuáles son las preguntas que debemos hacernos quizás a la hora de nosotros tomar algún medicamento o decidir tomar algún medicamento? Primero que todo, ¿para qué necesito el medicamento? En realidad, esencialmente, uno tiene que pensar si realmente es necesario o no necesario en el tema de la automedicación. Porque si nos vamos en otro tema, que es más que nada con el uso racional ligado a una indicación terapéutica, que normalmente el médico, por ejemplo, vamos a ver un caso general. El médico en la consulta le indica X medicamento. Entonces ahí está la duda del médico, por un lado, claro, que es el prescriptor, que nos dice, ¿sabes qué? El medicamento X te va a servir para tratar tal enfermedad. Pero uno personalmente también tiene que hacerse la duda y consultar al médico. ¿Para qué es? ¿Para qué sirve? ¿Cómo funciona? ¿Qué efectos positivos puedo tener? ¿Qué efectos negativos puedo tener? ¿Qué pasa si no lo tomo? ¿Qué pasa si lo suspendo un día? Entonces también ahí son herramientas que nosotros como usuarios, como pacientes, debiéramos considerar antes de una... Entonces, ¿para qué tipo de dolencia debería tomarlo? Sí. Y también cuándo o en qué momento tomarlo, ¿no? Así es, en realidad, a ver, por otro lado, dentro de la misma cadena de uso racional de medicamentos, está en tomarlos adecuadamente y en los momentos más idóneos de acuerdo a la indicación. Claro. Porque el médico, en cierto modo, te dice, ¿sabes qué? Constanza, tú vas a tomar el medicamento a las 8 de la mañana. Claro. Y tú, motivada todos los días a las 8 de la mañana, pero después te das cuenta que te estás sintiendo bien. Y no, ya dejas de tomarlo a las 8 de la mañana. ¿Es importante eso también? Pero muy importante. O sea, cerrar el ciclo durante la semana o los días que realmente te están dando el medicamento, porque sí, como tú bien dices, a veces ocurre que nos sentimos tan bien que dejamos de tomar. Mira, en cierto modo, lo más aquí, si nos vamos y empezamos a caminar en otra instancia, el uso de los antibióticos, por un lado. Actualmente, y no solo a nivel nacional, a nivel mundial, estamos viviendo resistencia al antibiótico. Y uno de los factores que también contribuyen a que uno usa los antibióticos de forma inadecuada. ¿A qué se refiere? Están indicados por médicos, perfecto. Te dicen que va a ser cada 8 horas, pero te dicen por 21 días. Tú al día 10 ya te sientes bien. ¿Qué pasa después? Suspendemos. Y ahí se empieza a generar ese bichito para generar
resistencia a estos antimicrobianos. Exacto. Ahora, también es importante cómo debo tomarlo, su forma de utilización o la forma de utilizarlo al momento de tener alguna afección. Sí, siempre es importante. En realidad el consejo principal y primordial a nuestro usuario... O en ayuna, o con comida, o sin comida, o con bebida. Hay gente que se los toma, no sé, hasta con cerveza. Es que claro, pues, ahí está el problema. Ahí está el problema, porque efectivamente la administración de medicamentos es algo esencial. Y para que sea esencial uno tiene que tener ciertos pasos básicos. Y uno de ellos es tomarlos en el horario que te indican, y lo otro es tomarlos con agua. ¿Ya? Y voy a la llave. O con el jugo. No, y lo otro que sucede normalmente es que uno va a la llave y toma el vaso de 200 cc, una cañita, lo llena hasta un cuarto, toma la pastilla, para adentro. Eso tampoco es correcto. ¿De qué manera puede perjudicarnos? Porque, por ejemplo, yo me tomo los remedios así, con súper poca agua. ¿De qué manera esto puede atentar con nuestra salud? Lo ideal es que el medicamento, para que tenga su mejor efecto, tiene que ser absorbido por nuestro cuerpo. Para que sea absorbido tiene que llegar al intestino. ¿Ya? Eso se necesita. Mientras más agüita, más rápido llega el medicamento al intestino. Entonces ahí sí se puede absorber mejor, se disuelve mejor. Considera que son comprimidos. Y los comprimidos en nuestro estómago tienen que disolver para poder que sigan avanzando. Claro. Hay algunos medicamentos que son más técnicos, que en realidad llegan al intestino como comprimidos y ahí se disuelven. Pero la mayoría de los casos, los mayores que toman los medicamentos que toman los adultos mayores, los medicamentos que toman los pacientes crónicos, efectivamente son comprimidos que se disuelven en la guatita. Y esa disolución necesita ser muy importante el uso del agua. Otra cosa que me gustaría saber es cómo almacenarlos de una manera óptima para que estos puedan perdurar en el tiempo y que no se vayan a vencer probablemente antes de la fecha que dice en la cajita. A ver, el almacenar los medicamentos es una cosa muy, muy importante para los pacientes, para los usuarios. ¿Por qué es importante? Porque en base a eso es como el medicamento puede llegar a actuar. ¿Ya? No es solo el horario, no es solo el tomarlos con harta agua, es cómo los almacenamos también. No nos puedo dejar yo una cajita de medicamentos no sé, que yo me encontraba con casos... Al lado del sol, por ejemplo. Al lado del sol, no sé, en el marco de la ventana, ahí está la cajita. Sí, entonces, en el marco de la ventana suele suceder. En realidad son cosas que comúnmente uno tiende a observar y a considerar. Entonces, eso es muy importante. ¿Dónde almaceno los medicamentos? Siempre almacenados en un lugar fresco y seco. ¿Ya? Si son refrigerados, no es la puerta. La puerta no es la mejor herramienta, el mejor lugar donde guardar un medicamento refrigerado. La mayoría del tiempo están ahí en la puerta. ¿Por qué no en la puerta? ¿Por qué no en la puerta? Porque a veces la puerta tiene mucho movimiento. Partiendo porque uno abre y cierra la puerta. En realidad uno va a ver algo, abre la puerta refrigerada. ¿Ya? Por otro lado, tenemos que la puerta puede generar cambios de temperatura. Que a veces uno no quiere eso. ¿Qué es la recomendación? Guardarlos en una cajita Tupperware, o esas cajitas plásticas. Guardarlo ahí, al medio del refrigerador, en el nivel 1, nivel 2. No en el freezer. Ya ha sucedido que también que se pueden guardar en el freezer. Claro. ¿Ya? Siempre. ¿Y por qué guardaditos en una caja? Porque nosotros buscamos el uso seguro. Imagínate, tenemos un niño en la casa. O sea, y los tenemos, ¿no? Y los tenemos, claramente. Entonces es crucial. Es preferible tenerlos guardados en una cajita. Y van a jugar y de repente van a la ventana y ahí están Mira las pastillas dulces y para adentro. Por eso. Para adentro. Dentro del almacenamiento es dejar los medicamentos fuera de alcance de los niños. Porque también es un riesgo. En realidad, las intoxicaciones por medicamentos en niños igual puede suceder y puede ser frecuente. Roberto, ahora hay algunas personas osadas que la aspirina, que el paracetamol venció el 2020 y estamos a 2022 y dicen, no, así dura, y va y se toma la que lleva 2 años vencida la pastilla. A ver, hay una estructura esencial. ¿No hace efecto nomás o realmente puede atentar contra nuestra salud? Atenta contra nuestra salud. ¿Pero cuánto dura entonces un medicamento cuando dice que está vencido? Un medicamento en estricto rigor, y a lo que yo me apego, es que debe durar hasta la fecha de vencimiento. Por ejemplo, cerremos en periodos, cerremos en casos. Normalmente uno ve la cajita de atrás, ve el número de serie del medicamento y a veces cuesta, ese es un llamado igual, porque es un llamado a la industria. No sale escrito, sino que es como que le hicieron a la cajita así como con una agujita
Y a veces no se alcanza a ver bien, uno que no, eso es un tiene llamado buena a vista. la industria farmacéutica Claro. que mejore un poquito Sí, la totalmente. información del uso de... Perdón, la información Sí, de pues los... cuesta a veces verlo, ¿ah? Cuesta mucho, inclusive a mí costar que yo hasta ya tengo la 15, 20 expertise minutos. de poder hacer esos juegos de... Sí, como el juego de luz. Sí, juego de luz para poder identificar Sí. el medicamento. Pero efectivamente es necesario que la fecha de vencimiento que aparece en el blister, en la cajita, se cumpla. Por ejemplo, estamos a 12/22 normalmente encontramos. Ya, ese medicamento puede tener vigencia hasta el último día del mes, el 22. Ya, oye, qué bueno que A lo no ser digas. que en el medicamento, porque hay otras cajitas que dicen, hoy día es 13, no, hoy día es 4. 4, claro. 12/22. Ese medicamento vence hoy día. Ya. Entonces hay que tener ¿Cuántos mucho meses ojo. después entonces puede durar? Si ya... No. Vence. No es el mes, seguro. el mismo mes. Ah, el mismo mes al 30 del mismo mes. Ya. 30 del mismo mes. Ok. Pero no más. Ahí uno pierde la seguridad. Claro, si que te vence el entrega 1 de medicamento. diciembre del 2022, entonces se puede Preferible. utilizar hasta el 31 de diciembre. No, hasta el 30. porque, a ver, ahí hay que diferenciar A ver. bien. En la cajita podemos encontrar 2 fechas de vencimiento. Sí. Encontramos la fecha de vencimiento, que puede ser día, mes, año. Y esa hay que cumplir el día del mes. Ya. Y yo creo que a veces mes, año. Ya, en la que dice mes, año, tengo hasta el 30 o el 31 de ese mes. Sí, te entiendo perfecto. ¿Ya? Y al que dice día, lamentablemente, El día. es el ¿Cuál día. yogurt? Es lo mismo. ¿Cuál yogurt? Efectivamente, si ¿Cierto? lo llevamos al alimento, el yogur. Claro. Ahora, me gustaría saber también el concepto de lo que es y que lo que son los medicamentos bioequivalentes. Escuchamos, ¿cierto?, a diario ese concepto. ¿Y qué significa? ¿Son aquellos que contienen principios activos, algunas características en especial? A ver, hay que partir primero diferenciando y para que nuestra población entienda que tenemos medicamentos genéricos, tenemos genéricos bioequivalentes, tenemos originales, ¿ya? Y tenemos innovadores, por otro lado. ¿Ya? El innovador, como su nombre lo dice, fue el que encontró, entre comillas, la oportunidad de poder atacar una enfermedad. Hizo todos los estudios, todos los análisis, tuvo 20 años buscando la respuesta para poder enfrentar esa enfermedad. Por un lado tenemos el genérico, que es un medicamento que normalmente lo llamamos por el principio activo. Por ejemplo, paracetamol. Claro. ¿Ya? El paracetamol, en lo común le decimos genérico. ¿Ya? Y el bioequivalente, por ejemplo, paracetamol bioequivalente, significa que está cumpliendo los mismos estándares Claro. de calidad, de seguridad, de efectividad que el original. El paracetamol que se creó hace 30 años atrás, 25 años atrás. Entonces ahí está la diferencia igual. Siempre un bioequivalente va a ser un poco más económico, porque dejó de lado todas esas etapas previas que hizo el innovador, que es investigar, buscar la forma, reducir los riesgos, etc. Yo quiero también hoy día saber con qué medicamentos probablemente tenemos que tener mayor cuidado de utilizarlos o automedicarnos con respecto a ellos. Porque claro, la aspirina o el paracetamol pasará quizás si es que nos duele mucho la cabeza y justo no podemos ir al médico, pero ¿qué medicamentos tenemos que sí o sí tratar de no utilizarlos? Si tú me dices alguno en esencial ahora, yo podría decirte los medicamentos que contienen ergotamina, en general. Ya, cefalmin. No sé si la historia del cefalmin es muy común. ¿Cuál es el cefalmin? En realidad, cefalmin es la marca comercial. Ya. Ya, para no tampoco tener problemas con la marca comercial. Claro. Pero los productos que tienen ergotamina generan muchos problemas porque son para el dolor de cabeza, son para jaqueca. Ya. ¿Ya? Y esos en realidad pueden ocultar cierto tipo de enfermedades que pueden generar problemas en las personas. Pueden generarles hipertensiones, pueden generarles complicaciones que pueden llevarlo a la urgencia y a estar en estado crítico o complejo. Eso también tiene relación, por ejemplo, con los medicamentos que se pueden vender con o sin receta médica. Efectivamente. En realidad, la mayoría de los medicamentos en nuestro país, que el agente regulador, en este caso el ISP, establece que la mayoría de los medicamentos son vendidos bajo receta médica. ¿Ya? Siempre tiene que estar la prescripción médica. Y ahí está la automedicación responsable. ¿Ya?
Entonces, en realidad, lo que partimos conversando al comienzo de esta entrevista, viene después con la automedicación responsable. Es decir, saber para qué estoy tomando, saber por qué lo estoy tomando y saber si es necesario o no es necesario usarlo. A veces un dolor de cabeza se puede pasar con un vaso de agua, porque a veces uno toma poca agua en el día y la jaqueca o el dolor de cabeza se produce por baja de agua. Claro. Toma más agüita. En realidad, sé que en algunos casos efectivamente es necesario usar analgésico, pero el uso permanente y constante de analgésicos en general también es muy complicado, que puede generar problemas. Por otro lado, también tenemos los medicamentos para la depresión, que también son delicados, hay que tomarlos en las horas. Claro, y si te lo dieron, recetaron a ti, es para ti, no puedes estar, oye hermana, mira, prueba no sé, mi este remedio, me hace sentir más feliz. Claro, hoy día andas mal, toma, prueba mi remedio. No. Muchas veces ocurre, así que ojo, con eso hay que ser responsables. Otro tema que te iba a preguntar es, si bien vamos muchas veces a la farmacia a elegir nuestros medicamentos, siempre está la asesoría de los farmacéuticos. Efectivamente. ¿Cuál es el principal rol que desempeñan ustedes justamente para ayudarnos a tomar las mejores opciones con respecto a nuestros medicamentos? En realidad, en la farmacia, siempre en una farmacia, uno va a encontrar un químico farmacéutico, ¿ya? Y siempre está disponible, en nuestro caso en el hospital, siempre estamos disponibles a poder recibir consulta, alguna sugerencia, etcétera. Porque en realidad nuestra misión es orientarlos, en educar el uso correcto, el uso adecuado, ¿ya? En poder, por otro lado, orientar no solo a nuestros usuarios, al personal de salud, también somos una herramienta muy importante en el tema de orientar, de educar, de fomentar el uso racional y el adecuado uso de nuestros medicamentos, que es lo que hacemos constantemente en el hospital. Tratamos de organizar, en realidad lo que tratamos como unidad de farmacia igual, es tratar de trabajar en integralidad con los equipos de salud y de esa forma minimizar el riesgo de uso de medicamentos inadecuados, en que los medicamentos sean indicados de forma correcta. Nuestra labor también es muy importante en el tema de la dispensación. Tenemos que dispensar los medicamentos de acuerdo a lo que está regulado, a lo que está indicado. Si tenemos alguna duda, le consultamos al equipo médico, cosa de que podamos de esa forma entregar medicamentos seguros, eficaces y que sean adecuados a lo que se requiere, que es cubrir una enfermedad. Roberto, creo que es súper importante el tema que estamos tratando hoy día. Somos buenos para de repente ser nuestros propios médicos, entonces sin duda que hay que generar esa conciencia y esa educación para justamente comprender que no podemos estar tomando medicamentos y nosotros mismos estar, ¿cierto?, recetándonos, automedicándonos, así que... Así es, pues en la farmacia en el hospital estamos abiertos a recibir las consultas, considerar que tenemos 4 farmacias, 2 farmacias de atención ambulatoria, las cuales en nuestro horario de atención siempre estamos disponibles, que esto es de las 8 a las 16:30, 15, 17 horas, los de lunes a jueves, ya que estamos dispuestos a poder recibir. Y de esa forma también encaminar a nuestros usuarios al uso seguro. Así es. Y mediante todas las herramientas que tenemos, en realidad tenemos que acercar también dentro de la estrategia también del uso racional, es poder acercar los medicamentos a nuestros pacientes. Y tenemos herramientas para poder acercarles a los pacientitos a la comuna de Hualpén, a la comuna de Tomé o de Penco. Muchas gracias por estar con nosotros, por nada, por tomarte el tiempo de invitación. partir esta semana aquí en el Matinal Siempre Juntos, en este especial donde la salud es la protagonista. Así que nos vemos en una nueva instancia. Sí, no hay problema, Roberto, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias.